Hola, qué bueno poder saludarlos una vez más a través de este medio. Y hoy estoy muy contento porque vamos a comenzar un nuevo estudio. Las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de la epístola de los Efesios y pudimos aprender la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta semana estaremos dando comienzo al estudio de la epístola a los Filipenses. Así es de que quiero que pongas mucha atención, y esta semana simple y sencillamente lo que voy a compartir contigo es un panorama general de lo que vamos a estar estudiando durante esas 4 o 5 semanas, para que tú puedas también emocionarte, apasionarte, y no solamente eso, pero que puedas invitar a otras personas a que se involucren y puedan ser parte de este estudio. Ahora, algo muy importante que vamos a ver, o lo vamos a ver desde la perspectiva de cómo el apóstol Pablo, que es el autor de esta epístola, lo pudo aplicar a la vida tanto de él como de la iglesia de Filipenses, para poder llevar a cabo una amistad, una relación que fortaleció la vida no solamente de él, pero de las personas también que estaban alrededor. Y yo digo algo más, no solamente la vida de ellos, pero la vida de nosotros 2000 años después, y quizás si el Señor no viene 3000 o 4000 años después, todavía estas palabras van a estar haciendo eco en la vida de personas y fortaleciendo las relaciones que se tienen que llevar a cabo. Así es de que yo quiero que pongas mucha atención a lo que vamos a estar hablando, porque vamos a hablar acerca de la epístola a los Filipenses. Y déjame comenzar diciéndote que en el libro de Génesis encontramos en el primer capítulo cuando Dios llevó a cabo la creación. Y dice, y tú puedes recordar lo que sucedió, dice que vino y separó las aguas de la tierra, de lo seco, la luz, creó los animales, creó las hierbas, creó todo. Y en el sexto día dice que creó al hombre. Y si tú te vas ahí a Génesis 1:26, tú lo puedes leer después. Dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando dice hagamos, si tú te estás dando cuenta, es Dios quien está creando, pero está hablando en plural. Eso significa que no estaba Él solo creando al hombre, sino que había alguien más. Y si nosotros sabemos y entendemos lo que la palabra de Dios nos dice, nos damos cuenta de que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En otras palabras, estos tres es Dios, pero en tres diferentes personas, que como tú y yo sabemos y creemos lo que la palabra de Dios nos dice, cada una de esas personas estuvo trabajando en cierto tiempo de una manera protagónica. Eso no significa que los demás no estaban, simple y sencillamente que eran las personas principales en ese momento para hacerlo. Pero lo que yo quiero que veamos aquí es que Dios lo hizo en comunidad. En otras palabras, no fue que Dios dijo nada más, así lo voy a hacer y ya terminó. No, dijo hagamos, pongámonos de acuerdo y lo hacemos a nuestra imagen y semejanza. Eso lo que nos da a entender es de que Dios nos creó con ese deseo de ser relaciones con otras personas. Y es algo muy importante de que nosotros tenemos que entender. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo diseñó para ser un ser gregario. Y quizás tú puedas pensar y decir, ¿qué es eso de gregario? Y mira lo que dice el diccionario o la enciclopedia acerca de lo que es un ser gregario. Dice, un individuo gregario viene del latín gregarius, grey, o del rebaño. Es aquel que tiende a vivir agrupado con otros congéneres, formando manadas, cardúmenes, colonias, o en el caso del ser humano, grupos sociales. Es por eso tan importante que nosotros aprendamos a desarrollar la capacidad para relacionarnos con otras personas. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza. Tú te puedes dar cuenta que Dios, cuando creó al hombre, dice que también creó todo, y si te das cuenta, creó a los animales, ¿correcto? Y luego le dijo al hombre que se multiplicara. Ahora, cuando los animales
crecieron y se multiplicaron. ¿Por qué crees que crecieron y por qué se pudieron multiplicar? Porque seguramente los creó en pares. Hizo hombre, hizo macho e hizo la hembra, ¿verdad? Para que se pudieran multiplicar. De otra manera no se hubieran podido multiplicar. Si te fijas cómo en el diseño de Dios Él creó para que hubiera esa unidad, y es por eso que al hombre también dice que no encontró una ayuda idónea para él, entonces formó a la mujer, y gracias a Dios porque ahora podemos tener esa ayuda que es algo muy especial para la vida de cada uno de nosotros. Entonces es por eso tan importante que nosotros aprendamos a mantener relaciones, a formar relaciones y a llevarlas de la manera correcta. Ahora, seamos honestos, muchas veces las relaciones no son fáciles de llevar. Muchas veces las relaciones son complicadas y son difíciles. Creo que todos hemos pasado por ahí. Yo sé que muchas veces podemos decir, yo le caigo bien a todo mundo. Yo creo en lo personal, ¿verdad? Yo siempre me he considerado que trato de ser lo más amable que puedo con las personas, pues para caerles bien, para poderme desarrollar, para poder tener una relación. Pero también dentro de mí yo sé que hay personas que a lo mejor mi personalidad no les va a caer. A lo mejor la química que podemos tener entre nosotros no va a funcionar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les va a gustar algo de mí. Entonces yo puedo entender de que hay algo que tengo que hacer para poder mejorar y poder llevar a cabo estas relaciones. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es de que tenemos que empezar a trabajar y ponernos como amigos para poder ser amigos de muchas otras personas. Entonces es importante que nosotros trabajemos, es importante que nosotros desarrollemos la capacidad que Dios ha puesto para podernos relacionar. Y en el libro de Filipenses vamos a mirar lo que Pablo estaba haciendo. Ahora, yo quiero compartir contigo solamente algunos pensamientos que existen en nuestra sociedad acerca de lo que son los amigos o que son las amistades. Mira, muchas personas piensan de la siguiente manera acerca de la amistad. Muchas personas piensan que los amigos están sobrevalorados y por lo tanto optan por aislarse y vivir solos. Pero eso no es como Dios diseñó al hombre. Dios quiere que cada uno de nosotros más bien podamos desarrollar nuestra capacidad para relacionarnos. Porque si nos aislamos, nos convertimos en personas ermitañas, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Eso va a traer tristeza a nuestro corazón. Y no solamente eso, pero pueden surgir raíz de amargura dentro de nosotros. Entonces no podemos decir, no, las amistades están sobrevaloradas. No, nosotros tenemos que aprender a entender que debemos estar constantemente desarrollando estas amistades. Hay otras personas que están buscando amigos unicornios. Quizás tú estás pensando, pastor, ¿qué dijo unicornios? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es un unicornio? Un unicornio son criaturas mágicas, asombrosas, pero que también son ficticias y no existen. Muchas veces nosotros queremos buscar amigos como esos, que son un unicornio, que son mágicos, que son asombrosos, que son exactamente como tú los quieres, que son perfectos. Que la persona dice, que sea mi mejor amigo y que mi esposa su esposa sean las mejores amigas y que nuestros hijos sean los mejores amigos y que nos vistamos igual cuando vamos a la iglesia y que nos guste el mismo carro y que nos guste la misma comida y pensamos que esa es la única manera como podemos relacionarnos con otras personas. Pero déjame decirte algo, esos amigos no existen porque todos tenemos diferentes virtudes, pero también tenemos defectos. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es a trabajar en cómo desarrollar las amistades para que esas diferencias, en vez de separarnos, nos complementen y que podamos seguir adelante. Entonces no busques personas que van a ser perfectas o que van a ser exactamente como tú las quieras, porque vas a batallar, te vas a frustrar y no vas a poder tener amigos. Entonces necesitamos desarrollar nuestra capacidad para congeniar con las diferentes personalidades y caracteres de los demás. O quizás el último principio o pensamiento que muchas veces tenemos, en algún momento fuiste herido por algún amigo cercano, alguien en quien tú confiabas,
Y por eso hoy has cerrado tu círculo y generalizado de que todas las personas son iguales, que nadie puede ser tu amigo porque todos te van a fallar y te van a traicionar. En primer lugar, si tú fuiste una persona que fuiste herida por alguien muy cercano, déjame decirte, lo siento. Lo siento y no está bien lo que sucedió contigo, pero déjame te digo también algo, de que Dios tiene la capacidad para poder sanar esa herida y poder vendarla, quitarla y que tú puedas una vez más abrir tu corazón y sabiendo de que hay personas que aman a Dios y que tienen algo en común, pueden llegar a ser tu amigo y ser un amigo fiel y leal que te va a ayudar, que te va a complementar y que te va a animar para seguir adelante. Entonces, eso es lo que muchas veces pasa. Por eso muchas personas no quieren tener amigos. A veces personas nos lastiman con las palabras que están hablando y entonces es cuando decimos, ¿cómo entonces podemos ser amigos? ¿Cómo voy a lograr yo ser amigo de las personas? Mira, en el libro de Filipenses, y es lo que quiero que lleguemos ahí, porque es lo que vamos a estar hablando, nosotros podemos ver la relación entre el apóstol Pablo y la iglesia de los Filipos. Hay un lenguaje ahí muy cálido, muy amable, en el cual Pablo está hablándole a la iglesia y les está diciendo qué es lo que tienen que hacer, pero se los dice de tal manera con amor, que ellos mismos se pueden sentir animados para poder relacionarse con Él, ayudarle, apoyarlo, pero también Él les habla con gozo, con alegría, pero también los sigue exhortando a que formen en ellos el carácter de Cristo. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Entonces, lo que vamos a hacer durante estas semanas que vamos a estar leyendo el libro de Filipenses, vamos a leer, son solamente 4 capítulos. Y yo te recomiendo que esta primera semana tomes tiempo para leer quizás los 4 capítulos que vamos a de Filipenses, porque después vamos a irlos desmenuzando uno por uno durante las diferentes semanas y aprendiendo más para poderlo hacer. Pero déjame te doy un contexto general de lo que vamos a estar hablando, porque en el capítulo 1 del libro de Filipenses lo que queremos aprender y nos va a enseñar este capítulo es que la amistad es una fuente de gozo y que trabajar juntos es la mejor manera de promover el evangelio. La amistad debe de ser un motivo de gozo y nosotros lo podemos ver y experimentar aquí en nuestra iglesia. ¿Cuántas veces cuando estamos trabajando, haciendo setup las tiendas, los tents, las sillas, tú puedes ver a un montón de personas ahí corriendo, moviendo de un lado para otro, a veces hasta vacilando, platicando qué fue lo que pasó. Y cuando nosotros hacemos eso y estamos trabajando unidos, ¿qué es lo que pasa? Eso trae gozo a nuestra vida, pero aparte de traer gozo, estamos también promoviendo las buenas nuevas de salvación. Entonces, eso es lo que el primer capítulo nos va a enseñar. En el segundo capítulo, lo que vamos a ver es que nos va a enseñar que la clave de cualquier relación es ser humilde. Es ser humilde, como Jesús. ¿Recuerdas ese capítulo hermoso que a mí me encanta, Filipenses 2, donde habla que dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús? Pablo les está exhortando y le está diciendo, nosotros tenemos que aprender a ser humildes como Jesucristo fue. Entonces, la humildad es parte esencial para que las relaciones, la amistad con otras personas se pueda llevar a cabo. Entonces es muy importante de que lo podamos tener. En el capítulo 3, te estoy hablando en general, como te dije, porque después lo vamos a mirar cada uno poco a poco para poderlo aprender más. Pero el capítulo 3 nos va a recordar que lo que realmente importa es Jesucristo. Lo que realmente importa es Jesucristo. Cuando tenemos amigos con un mismo objetivo, con algo común, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Todas las diferencias se van a quitar, se van a un lado y entonces no vamos a estar comparándonos los unos con los otros, sino que eso nos va a ayudar a que nosotros nos fortalezcamos y sigamos adelante. Entonces lo que importa es Jesucristo. No es acerca de mí, no es acerca de cuánto yo logro, no es acerca de cuáles son mis talentos o mis capacidades para hacer sentir mal a las personas que están a nuestro alrededor. Al contrario, todo lo que hacemos es acerca de Jesucristo, porque es lo que importa
importa. Y eso, si todos tenemos esa mentalidad, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Todos vamos a estar trabajando con un objetivo común y lo vamos a lograr. Y por último, en el capítulo 4 hay dos temas que vamos a tocar. Porque el primero es de que sí, hay desacuerdos en las relaciones, pero podemos tratar de resolverlos. En otras palabras, va a haber problemas. Va a haber personas que a lo mejor no van a ser fieles y leales como nosotros queremos, pero ¿sabes qué? Podemos trabajar en resolver esas diferencias y poder fortalecer la relación. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo en común. Y el segundo tema que vamos a mirar nosotros también en el capítulo 4 de Filipenses, nos va a mostrar de que la generosidad puede ser un sello distintivo también de la amistad. Y ahí está, nosotros podemos recordar Filipenses 4:19 en el capítulo 4, de hecho desde el verso 15, como dice Pablo, que ellos fueron los únicos que estuvieron en toda su necesidad. Y no es que él buscaba que le dieran a él, pero dice, ustedes, en otras palabras, son mis amigos y están tan preocupados por mí que aún en mis necesidades, ustedes fueron las únicas personas que estuvieron ahí dispuestas para hacerlo. Entonces, la generosidad también es un sello distintivo de una verdadera amistad. Entonces, todo esto lo vamos a estar viendo, vamos a estar trabajando. Ahora, si quisiéramos adentrar un poquito en quién es la iglesia de Filipos, qué es lo que sucedió, quién fue el autor, ya lo comenté creo al principio, de que el autor de la epístola a los filipenses es Pablo. Ahora, esta carta fue escrita desde Roma, de acuerdo a lo que los teólogos y los estudiosos han determinado, y fue escrita más o menos en los años 60 al 62 después de Cristo. Pablo, estando prisionero en Roma, dice que él empezó a escribir desde ahí a la iglesia de los Filipos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? En esta relación dice que nació más o menos en el segundo viaje misionero de Pablo. Yo estaba mirando los mapas cuando estaba estudiando esto y dónde está Filipos y todo esto y los viajes que Pablo hacía. Y mira, Filipos estaba en un extremo completamente a donde estaba Jerusalén. Pero dice que él amaba tanto a la iglesia que él constantemente iba y los visitaba. ¿Por qué? Porque sentía ese deseo de hacerlo. Yo no sé cuántas veces te ha pasado a ti, pero cuando tú estimas a alguien, cuando puedes tener una relación así bien amorosa, tú deseas ir a la casa de esa persona, tú deseas estar con esa persona. Tú dices, voy a ir al trabajo porque voy a ver a mis amigos, o voy a ir a la escuela porque voy a ver a mis amigos, voy a ir con tal persona porque quiero estar con él, quiero platicar, quiero escuchar. Así se sentía Pablo con ellos. Entonces él tenía ese deseo de estar ahí. Ahora, Pablo, como te dije, estaba prisionero. Pablo había sufrido en Filipos, mas sin embargo, él no estaba culpando a los de Filipos por lo que le estaba pasando a él. Él sabía que todo lo que estaba pasando en su vida tenía un propósito. Y muchas veces nosotros perdemos relaciones o amistades porque cuando algo no sucede como nosotros queremos, empezamos a culpar a otras personas. Y empezamos a decir, si esta persona hubiera hecho eso, hubiera pasado aquí, hubiera pasado acá. Y entonces no tomamos responsabilidad. Pero cuando nosotros miramos el panorama completo y entendemos que Dios tiene un plan, entonces podemos entender y decir, ¿sabes una cosa? Estoy pasando por esto, pero al final Dios es el que tiene un propósito donde me va a fortalecer a mí para poder ser de bendición a otras personas. Y eso era exactamente lo que le estaba pasando a Pablo. En Cristo, escúchame, en Cristo nacen relaciones de amistad. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo conoció a estas personas a través de los viajes que estaba haciendo y su corazón quedó unido con el de ellos. Así nosotros también debemos de trabajar y cuando nosotros llevamos el evangelio del Señor, cuando nosotros tenemos un grupo de crecimiento, cuando nosotros tenemos una célula, cuando nosotros evangelizamos a otra persona, sabes de que ahí hay un objetivo en común y ese objetivo es Jesucristo y eso nos une con otra persona de tal forma que vamos a impactar, a influenciar la vida de ellos. Ahora, ¿va a haber diferencias? Sí, pero cuando tenemos a Cristo en común, sabes de que esas diferencias se van a solucionar. Mira lo que dice Filipenses 3:15. Dice de la siguiente manera, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto,
estoy seguro de que Dios se los hará entender. Filipenses 3:15. Entonces, cuando nosotros tenemos una amistad en Cristo Jesús con otras personas, fíjate lo que pasa. Podemos tener alegría cuando otros triunfan. Podemos estar agradecidos cuando otros nos ayudan en el camino. Pero también podemos animarnos a nosotros mismos y animar a otras personas. Eso es cuando nosotros desarrollamos esa amistad y que Cristo Jesús es nuestro objetivo común. ¿Por qué? Porque no estamos peleando por una posición, porque no estamos peleando por compararnos con otras personas, porque no estoy buscando mi propio beneficio, sino que estoy buscando y estableciendo a Cristo Jesús en la vida de otras personas. Nosotros podemos ver cómo muchas personas dicen que son tus amigas aquí en la tierra, pero cuando tú triunfas, a veces esas personas empiezan a tener envidia, empiezan a tener celos y empiezan en vez de decir y gozarse contigo porque estás triunfando, ¿qué dicen? A saber qué está haciendo. Seguramente hizo esto, seguramente hizo aquello y empiezan. Entonces eso no es una verdadera amistad. Un verdadero amigo se goza cuando otra persona que es su amiga triunfa y entonces eso mismo lo anima a él y lo reta para seguir y perseverar en lo que está haciendo. Pero eso es cuando nosotros tenemos a Cristo Jesús, una persona que nosotros lo consideramos amigo y tenemos el objetivo común de que Cristo es nuestro Señor. Déjame decirte algo, esa persona te va a ayudar, te va a animar, te va a seguir adelante y se va a gozar contigo cuando tú puedas tener ese triunfo. ¿Por qué? Porque el lazo que nos une es Jesucristo. Entonces es muy importante. Entonces, algo que también podemos ver aquí en la historia acerca de Filipos, dice que hoy en día las ruinas de la ciudad de Filipos se encuentran en la antigua Grecia. Ahí es donde está ubicado lo que era el Filipos. Ahora, Filipos dice fue una vez una ciudad muy importante en la provincia de Macedonia. Lleva el nombre de Filipo de Macedonia, quien era el padre de Alejandro Magno. Y eso que estamos hablando de esto es porque quiero que mires el trasfondo en el que se estaba desarrollando esta epístola a los filipenses. Dice que durante la ocupación romana, Filipos fue el escenario de una guerra encarnizada, decisiva entre los ejércitos leales a Julio César y los ejércitos dirigidos entre Bruto y Casio. Dice que ellos hubo una guerra bastante fuerte ahí. Ahora, lo que sucedió fue de que Octavio fue el vencedor, dice, y Augusto, él se convirtió en Augusto César y para conmemorar su victoria, dice, designó la ciudad de Filipos como una colonia romana. Entonces, Filipos, aunque no era romana porque era una provincia de Macedonia, dice que fue constituida, ¿por qué? Por Roma para que pudiera estar ahí. Es por eso de que Pablo, recuerda de que estando él en Roma, tenía esa coyuntura, ese lazo con ellos. ¿Por qué? Porque era una provincia o una colonia romana que estaba pasando ahí. Entonces, la iglesia de Filipos fue la primera iglesia fundada en Europa. Y eso fue Pablo quien lo hizo. Si tú te das cuenta y después tienes tiempo, puedes ver el mapa. Está enseguidita de Roma, ahí está Filipos por ahí por un lado. Entonces está en el área de Europa. Y nosotros podemos ver de que ahí la primera persona que fue salva fue una mujer de negocios que se llamaba Lidia. Y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 16 del versos del 11 al 15. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí? Dice que los cristianos enfrentaron mucha persecución. Los cristianos enfrentaron luchas y creo que la pastora Larisa en las lecciones anteriores nos mencionó acerca de los templos y los dioses paganos que ellos adoraban en aquel tiempo, ¿verdad? Y entre esos dioses se encontraba Apolo y Artemisa. Si tú recuerdas cuando Pablo y Silas fueron puestos en la cárcel, ¿fue por qué? Porque ellos echaron de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, le echaron el espíritu de adivinación y los hombres se sintieron ofendidos y dijeron, ya no vamos a tener ganancia, y entonces los acusaron con el concilio y los metieron presos. Y así había mucha persecución en aquel tiempo, los dioses paganos. Y cuando yo estaba estudiando esto, me recordaba
que es la persecución que ahora mismo estamos sufriendo nosotros también como iglesia. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque podemos ofender a alguien? Porque ahora todas las personas son muy sensibles y, ay no, si les digo la verdad o si digo lo que yo pienso se van a ofender. No, déjame decirte algo, cuando una persona tiene cuidado o ama a alguien, le va a decir la verdad, aunque la verdad duela, siempre y cuando la verdad sea para poder ayudarlo a salir de algún problema o de alguna situación que está pasando. Hay un dicho o un adagio popular, la verdad no peca, pero incomoda. ¿Sí o no? Muchas veces. A muchos no nos gusta que nos digan la verdad. ¿Por qué? Porque preferimos vivir engañados. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, que es la verdad de nosotros vamos a hablar la verdad, que es el Evangelio, y entonces vamos a poder mostrarnos amigos con las demás personas que están a nuestro alrededor. Entonces había muchos peligros para la iglesia creciente, pero ellos se mantuvieron firmes, creyendo lo que la palabra del Señor nos estaba diciendo. Ahora, por eso es que Pablo les estaba diciendo, hey, hay que desarrollar en ustedes el carácter de Cristo, que es lo más importante que debemos de tener todo el tiempo. Necesitan hacerlo. Mira lo que dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, verso 15. Porque Pablo le estaba dando gracias también a ellos por lo que ellos habían hecho por él. Dice, ninguna iglesia se asoció conmigo en dar y recibir, excepto ustedes. Le estaba hablando a la iglesia de Filipos. Entonces, estas personas amaban a Pablo, sabían de su necesidad y ¿qué hicieron? Lo ayudaron. No dijeron, bueno Pablo, vamos a orar por usted, vamos a ponerlo en la cadena de oración y ahí nos vemos, ¿verdad? Esperamos que Dios le ayude y le provea. No, ellos se juntaron y proveyeron para la necesidad de Pablo. Aunque Pablo dijo, hey, yo sé estar bien cuando tengo y cuando no tengo. En esto y en aquello yo me mantengo bien. ¿Por qué? Porque mi esperanza no está en las personas, está en Cristo Jesús. Mas, sin embargo, una persona que es tu amigo se va a preocupar y te va a ayudar para poder salir adelante y poder trabajar. Ellos, dice que siempre tenían gozo. Porque dice que aun cuando se consideraban que eran pobres y para hacer algunas otras cosas no podían, dice que siempre se mantenían como regocijándose y con gozo. Entonces, aún en las pruebas nosotros debemos demostrar ese gozo que Dios nos está dando. Entonces, déjame nada más concluir esta lección del día de hoy, porque lo que queremos sentar son los fundamentos de lo que vamos a estar hablando. Y ya hemos dicho de que Pablo, aún estando en esa situación difícil, él pudo conectarse con la iglesia de Filipos para que ellos pudieran crecer, para que pudieran ser influenciados por la vida de él, pero también para que pudieran desarrollar y reproducir el carácter de Cristo en sus vidas de tal forma que pudieran impactar la vida de otras personas. Entonces es muy importante de que lo hagamos. Y en estas lecciones vamos a estar tocando 4 temas que queremos hacer. El primero es la amistad. Filipenses dice es único se distingue de cualquier otra carta de que Pablo escribió porque el lenguaje que él utiliza es muy cálido y es muy agradable. Ellos en realidad eran amigos de Pablo. Mira, Pablo oró por ellos como amigos. Oró por ellos para que fueran animados y también hablaba de cómo es que los extrañaba. Eso es algo muy importante porque Pablo lo estaba haciendo. En el capítulo Filipenses 4:1 incluso los llegó a llamar son gozo y corona y amados míos. Eso fue como Pablo se dirigió a la iglesia de Filipos. Entonces es muy importante de que nosotros en este tema que vamos a estar tratando, de que le demos esa perspectiva al valor de la amistad. Es importante que nosotros nos conectemos para poder ser esos amigos y para poder ser de influencia a otras personas que están alrededor de nosotros. Entonces vamos a ver esta epístola de los Filipenses a través del lente y de la perspectiva de la amistad. ¿Cómo puedo desarrollar yo amigos y cómo puedo ser yo un amigo de otra persona? Ahora, hay una actividad ahí que ustedes van a tener que desarrollar de buscar cómo pueden ser amigos y qué significa ser amigos, porque muchas veces pensamos, es que yo no tengo amigos.
¿Tú quieres ser amigo? Dice la palabra del Señor, muéstrate amigo. Nosotros no podemos estar esperando en nuestra casa, en una esquina, en el sillón, en el reclinable, que venga la gente a decirnos, hey, ¿quieres ser mi amigo? No, tú tienes que salir y presentarte y mostrarte amigo para poder tener amigos. Entonces es muy importante de que nosotros lo hagamos lo hagamos de esa manera. Ahora, mira lo que dice Filipenses 1:27, porque hablando del tema de la amistad. Sobre todo, dice, deben de vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, las buenas noticias. Eso es muy importante porque Pablo los estaba instando, los estaba invitando a trabajar como en comunidad. ¿Recuerdas al comienzo cuando te comenté acerca de cómo fue que Dios creó al hombre, cómo fue que Dios lo diseñó para vivir como en comunidad? Pablo nos está diciendo, hey, trabajen juntos, tiene que haber unidad, tienen que mostrarse amigos, tienen que trabajar todos juntos para poder lograr el objetivo y dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Entonces es por eso tan importante que apliquemos la amistad en todo momento. Pero no solamente vamos a ver el tema de la amistad, vamos también a ver el tema de lo que es el gozo. Y la palabra gozo o regocijo, fíjate que se encuentra 14 veces escrita en esta pequeña epístola a los Filipenses, 14 veces en 4 capítulos nada más. Los cristianos debemos de tener muchas razones para gozarnos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Hay muchas razones por las cuales tenemos que tener ese gozo. Ahora, los amigos y la comunidad de Dios, dice, son una fuente de gozo. Nosotros tenemos que encontrar gozo en tener amistad con las personas que también son piadosas, las personas que son hijos de Dios, que podemos trabajar juntos. Nosotros tenemos que regocijarnos con ellos. Ahorita estábamos platicando como grupo, ¿verdad? Y muchas veces tú te puedes voltear y decir, gracias a Dios por la vida de mi hermano, gracias a Dios por la vida de mi hermana, gracias a Dios por la vida de mi líder, gracias a Dios por... Y hay gozo en tu corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que te están apoyando, que están levantándote el ánimo para poder seguir adelante. Entonces debe de haber gozo. Mira lo que dice Filipenses 2:17, dice, me alegro y me regocijo con todos ustedes. Era Pablo hablándole a la iglesia de Filipenses. Así también ustedes deben de alegrarse y regocijarse conmigo. En otras palabras, es un camino de doble vía. Yo me regocijo, pero ustedes también se regocijan conmigo. Entonces es muy importante porque muchas veces creemos que tenemos amigos, pero ¿cuántos de ellos te consideran en realidad amigo tú también de ellos? Entonces tenemos que hacerlo de ambos lados. Tienes que mostrarte amigo, pero también dice que tienes que tener amigos. Entonces, y nos regocijamos en ellos. Y si a alguno se le olvidó, en Filipenses 4:4 dice, otra vez os digo, regocijaos. Entonces tenemos que tener ese gozo. Pero también un tercer tema que vamos a estar hablando es que tenemos que aprender a vivir como Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Dice que Él dio testimonio de ser un hombre humilde. Eso es muy importante para que las relaciones puedan funcionar, para que una amistad pueda ser próspera. ¿Sabes qué? Tiene que haber humildad en nuestra vida. Y cuando hablamos de humildad, ustedes saben que es completamente diferente a lo que es pobreza o miseria. Gente piensa que humildad es andar con pantalones rotos o no tener dinero. Eso no es humildad, eso es pobreza, eso es miseria. Humildad es no tener un alto concepto de ti mismo. Es darle la gloria a Dios en todo momento. Saber que todo lo que está pasando y aconteciendo alrededor no es acerca de ti o para ti o por ti. Es todo para ¿quién? Para nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que aprender a vivir de esa manera. Vivimos una vida digna del Evangelio solamente cuando vivimos como ¿quién? Como Jesús. Un siervo humilde que siempre dio testimonio de quién estaba en él y qué era lo que tenía que hacer. Y por último, el tema quizás va a ser como la cereza en el pastel, es de que Jesús es todo.
Al final, lo que importa en todo lo que estamos hablando, en la amistad que tenemos, en todo lo que estamos desarrollando, es que Cristo es lo más importante. ¿Por qué? Porque mira, Pablo, incluso en el libro de los Filipenses, pudo decir sus credenciales que él tenía. ¿Recuerdas? Que era esto, que había sido aquí, que había alcanzado esto, que había sido educado por tales personas. Pero dijo al final, pero todo eso lo considero como basura. Lo considero como basura porque lo más importante que yo debo tener ahora es que tengo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y eso es lo que en realidad importa en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que entender de que nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar en Dios y vamos a poder desarrollar las amistades cuando todo lo que importa y todo el meollo y el eje principal de nuestra vida es Jesucristo. Cuando nosotros hacemos eso, mira, vamos a poder decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso significa cuando nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro eje, como el todo en nuestra vida. Y es muy importante de que lo hagamos de esa manera, porque la única manera que tú vas a poder lograr tener esas amistades con las diferentes personas. Con esas tú vas a poder dar testimonio de quién está en ti. Y cuando la gente vea a Cristo Jesús en tu vida, se van a sentir atraídos a ti. Pero si tú tienes una actitud que no es correcta, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener problemas y no vas a poder desarrollar esa amistad. Es por eso tan importante de que pongamos a Jesucristo como el todo en nuestra vida. Así es de que yo te invito para que tú te puedas involucrar en este estudio de los Filipenses que vamos a estar llevando a cabo. Como te dije, te vamos a dar las lecturas para cada semana para que lo puedas ir haciendo y no solamente tomes notas, pero que lo puedas poner en práctica cada semana también con diferentes amistades, personas que están a tu alrededor. Y mira, invita a otras personas para que se puedan involucrar y puedan ser parte de este estudio. Y al final, si comenzaste con 2 o con 3, a lo mejor viendo ese estudio, que al final puedas terminar con 10, con 15 personas. ¿Por qué? Porque pudiste compartir con ellos las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente tienes a Cristo en tu corazón, pero ahora tienes más amigos con los que puedes compartir la palabra del Señor, a los que puedes impactar y a los que puedes darle testimonio de quién vive en tu corazón. Así es de que esto es lo que vamos a estar estudiando para estas próximas semanas. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú inclines tu rostro y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos dé el entendimiento para poder entender lo que su palabra nos está enseñando, para poder ver el libro de Filipenses con la perspectiva de cómo nosotros podemos ser amigos. Porque déjame te digo algo y con esto concluyo. Cuando nosotros nos mostramos amigos de verdad, genuinos con las personas van a ser tocadas por la vida que tú estás llevando. Y tú vas a poder ver la diferencia en esas relaciones, en esas amistades que van a ser fortalecidas. ¿Por qué? Porque el objetivo común es Cristo Jesús. Así es de que hoy vamos a orar y vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Padre, en este momento estamos delante de ti. Te damos gracias, Dios, porque a pesar de tantos años atrás en el cual el apóstol Pablo pudo escribir esta carta a los Filipenses, Dios, hoy nosotros podemos aprender de ella. Hoy nosotros podemos dar testimonio de cómo esa relación de amistad, esa camaradería que había entre ellos, Dios, y ese objetivo común que eres tú, Jesucristo, en medio de ellos pudo sobreponerse a pesar de cualquier diferencia, a pesar de cualquier prueba o lucha que estaban sufriendo tanto Pablo como la iglesia a los filipenses, y cómo, Señor, pudieron superar cualquier problema para poder seguir adelante, tomados de la mano, sirviéndote a ti, haciendo la obra, y no solamente eso, sino impactando la vida de muchas otras personas. Hoy, Señor, queremos aplicarlo a nuestra vida. Hoy queremos fortalecer nuestras relaciones. Hoy queremos mostrarnos amigos, Dios, con las personas que están a nuestro alrededor. Un amigo genuino que en realidad lo que importa y nos importa es compartir y dar testimonio de quién vive en nosotros, que es Cristo Jesús.
Jesús. No es acerca de mí, no es acerca de lo que yo puedo lograr, no es acerca de hacer sentir menos a otras personas, sino al contrario, traerlas, animarlas a que puedan conocerte a ti y que juntos, Señor, podamos tener un objetivo en común, que es dar testimonio de ti a las muchas otras personas que necesitan, Dios. Úsanos a través de este estudio, Señor, para poder aprender principios que nos van a ayudar a fortalecer las relaciones. Y si hoy, Señor, hay personas ahí que aún no han entregado tu vida a ti, que no han encontrado ese verdadero amigo que eres tú, Jesucristo, que hoy puedan tomar también la decisión de aceptarte a ti como su único y suficiente Salvador. Y tú, Señor, serás nuestro fiel amigo. Tú, Señor, serás el que nos levanta en cualquier circunstancia difícil, el que provee para cualquier necesidad que tengamos, y que tú, Señor, eres quien nos va a fortalecer para poder seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, oramos y declaramos, Señor, que estas semanas que vienen van a ser semanas de bendición y que vamos a poder concluir este estudio y que lo vamos a poder, Señor, llevar a otras personas y que vamos a poder ganar a muchos para ti, Padre Celestial, y que fortaleceremos esa relación, Señor, contigo primeramente y con las personas que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús oramos y pedimos todo esto. Amén y amén.